reduce el riesgo de la tricomoniasis, ¿no? Vean, aquí hay uno de los trofozoitos y vean cómo se van dividiendo, se van multiplicando en dos y pueden infectar vagina y uretra. Cuadro clínico de la tricomoniasis. Vean, tiene algunas características. La mayoría de pacientes va solamente por flujo o van hasta en un 50% asintomática. Entonces lo encontramos como un hallazgo. Vamos a examinar por otra cosa, porque hay un sangrado anormal, porque tiene prolapso, porque tiene dolor pélvico, por molestias urinarias, por lo que sea, y encontramos este flujo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos al examen clínico? Vean estas dos fotitos que son muy típicas de la tricomoniasis. Uno, un flujo amarillento verdoso, pero que vean, está lleno de estas burbujitas, ¿ven? Es un flujo espumoso. Esto es algo muy típico de la tricomoniasis. Se debe precisamente a la movilidad y a los flagelos de la tricomoniasis con sus flagelos y su membrana ondulante. Y lo otro que podemos encontrar a nivel del cuello es esto que se llama cuello en fresa. Y se produce una serie de petequias en el cuello y en la vagina, más notorios en el cuello, pero también pueden presentarse en la vagina, como una especie de sarpullido, puntos rojitos al por mayor. Estas son dos características clínicas que nosotros podemos ver en la paciente y sospechar de una vaginitis tricomoniásica. Pero ojo, la tricomoniasis puede producir otras molestias y puede producir otros cuadros, principalmente la uretritis, ¿no? Puede dar una uretritis tricomoniásica, y en otros casos está asociada a otras infecciones de transmisión sexual. Por eso siempre que vemos una paciente con tricomoniasis hay que pedirle descarte de VIH, descarte de sífilis, y también puede ser responsable de una enfermedad, puede estar asociada a enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Por asociarse a otras ITS. Ahora, cuando hablamos de una mujer embarazada, la tricomoniasis se asocia a ruptura prematura de membranas y esto secundariamente a parto preterno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, como les dije, es asintomático, es el examen genital con el espéculo lo que nos va a ayudar, ese flujo espumoso y ese cuello en fresa. Si tenemos para hacer pH, el pH es mayor de 4.5, mayor de lo normal. Y si hacemos test de WIF, suele salir positivo, ¿no? Es indiferente, pero suele salir positivo. En el examen en fresco con cloruro de sodio, con una gotita de cloruro de sodio, podemos ver a las tricomonas movilizarse. Debido a sus flagelos se movilizan y los encontramos moviéndose continuamente. Es fácil de identificar en el microscopio. Ahora, el cultivo sería el gold estándar para saber, para confirmar específicamente, ¿no? Pero clínicamente hay mucha sospecha, tanto el examen clínico como el examen en fresco. El tratamiento también puede ser tópico y sistémico. El tratamiento tópico local consiste en o metronidazol o tinidazol, que son dos agentes antimicrobianos antiparasitarios específicamente, cuya dosis es metronidazol en 500 miligramos vía vaginal por 5 a 7 días, ¿no? No menos de 5 días, ojo, no menos de 5 días. Aquí no hay un tratamiento muy corto desde el punto de vista tópico, para evitar recurrencias sobre todo. O tinidazol, tableta vaginal de 150 miligramos también vía vaginal por 5 a 7 días. Ahora, podemos combinarlo con tratamiento sistémico. Y la dosis es metronidazol o tinidazol, cualquiera de los dos, 2 gramos en vía oral en dosis única. Esto para cuando es un cuadro único aislado. Pero cuando son cuadros recurrentes, ojo, 500 miligramos 2 veces al día por 7 días de cualquiera de los dos. Ojo, a la mujer cuando es cuadro recurrente le vamos a dar vía oral por tratamiento largo. Y a la pareja no soportan recibir tratamiento largo. Entonces a la pareja le daremos por lo menos el tratamiento corto. Cuando hablemos de manejo sindrómico, van a ver que para el manejo de la tricomoniasis se recomienda la dosis única. Ojo, cuadro aislado, no cuadros repetitivos, no recurrentes. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos estos dos fármacos para combatir la tricomoniasis. Pasemos al punto 6, que es el tercer patógeno, que es la vaginosis bacteriana. Su incidencia, dijimos, es la patología más frecuente de los flujos vaginales, 33 a 50%, la causa más común de las vaginitis. Realmente, más que vaginitis, da una vaginosis. Hay un desequilibrio de la flora, pero a veces va acompañado de sintomatología inflamatoria, vulvitis. La mayoría de veces no, ¿no? Entonces hay un desequilibrio de la flora con o sin reacción inflamatoria.
la mayoría de veces no da reacción inflamatoria y es también hallado como un hallazgo, es algo fortuito en el examen, ¿no? Es más frecuente en la etapa reproductiva. En la maternidad de Lima se hizo en el 99 un trabajo en donde se encontró el 80% de las mujeres con flujo vaginal, y de este 80%, 30% era por vaginosis bacteriana, y 50% de ellas no tenían ninguna sintomatología, ¿no? En cuanto a la etiología, está formado por, la vaginosis bacteriana realmente está formada por diferentes gérmenes anaerobios, dentro de los cuales el que predomina o el más común identificado es la Gardnerella vaginalis, ¿no? Este es un germen gram variable, generalmente gram negativo, son bacilos muy cortos, como se pueden visualizar acá, entre 0,5 y 1,5 micras, que tienen formas diferentes, unos más alargados, otros más redondeados, son móviles y se encuentran en colonias pequeñas. Dan una característica al microscopio, que son las llamadas las células claves o clue cell. ¿Por qué? Porque estos patógenos, estos bacilos tienden a rodear el citoplasma de la célula. Entonces aquí tenemos una célula normal, vea cómo los patógenos se empiezan a acercar y cómo se adhieren al citoplasma, dando una forma de anillo o clue cell, o llamadas células claves, ¿no? Rodean todo el citoplasma de la célula. Aquí arriba esta fotito era para que vean el pleomorfismo, ¿no? Puede ser un bacilo largado, puede ser redondeado, puede ser dobles, cortos, dobles largos, ¿no? Es pleomórfico. Ahora, factores de riesgo. Se dice que la escasez de recursos asociado a la reducción de medidas de salubridad, falta de agua potable, por ejemplo, se asocia como factor de riesgo. También otros factores como el alcohol y el tabaquismo. El sobrepeso, la obesidad es otro factor importante, ¿no? Condicionado también al inadecuado aseo. También es más frecuente en pacientes sexualmente activos, pacientes que tienen muchas parejas o que hacen cambio de pareja, o lo describen recién cuando han cambiado nueva pareja, recién empiezan a describir este flujo. Cuando hay coitos frecuentes, sobre todo sin protección, el uso de duchas vaginales que alteran el pH vaginal, el uso del DIU por tiempos prolongados, se describe bien incluso en un trabajo, en este trabajo de León que les mencionaba de Perú, que en las lesbianas incluso hay un riesgo relativo de 2,5, ¿no? Cuando el riesgo habitual es 1. También con el uso de espermicidas que pueden alterar el pH, ¿no? Pero por el contrario, a pesar de que tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección, como la ingesta de folatos, calcio, vitamina A, que mejora la resistencia de las mucosas, haciéndola más resistente al germen. La anticoncepción hormonal, principalmente los de depósito, tienen cierto efecto protector contra la vaginosis bacteriana. ¿Cuál es la fisiopatología? Vean ustedes. Cuando se reduce, por eso les decía, cuando hay una disbiosis, disminución de los lactobacillus, estos gérmenes que están ahí, principalmente la Gardnerella, que lo mencionamos como un germen que está ahí presente, pero en poca cantidad, cuando se produce esta disbiosis, disminuyen los lactobacillus, disminuye el peróxido de hidrógeno, disminuye esta acción protectiva, disminuye el pH además, bueno, aumenta el pH, disminuye la acidez normal de la vagina, aumenta el pH, esto produce una degeneración celular, aumenta la Gardnerella vaginalis, ¿no? Aumenta el micoplasma, productor de aminopeptidasas y descarboxilasas, aumentan en general los anaerobios, productores de aminas, todos estos van a dar ese mal olor. Entonces, la disminución del lactobacillus hace que estos gérmenes que pueden estar allí sin hacernos daño en muy poca cantidad, empiezan a reproducirse y entonces aparece gran descarga vaginal, el pH altera, más de 4,5, y aparece ese mal olor que es parte del cuadro clínico de la vaginosis bacteriana. ¿Qué encontramos en el cuadro clínico? Les dije que el 50% suele ser asintomático. Puede haber un mal olor vaginal. La paciente muchas veces no percibe el mal olor. Otros describen como que hay un leve mal olor, pero que ese olor se exacerba, se vuelve fétido, espantoso, intolerable, cuando termina la regla. ¿Por qué? Porque la sangre menstrual ha variado el pH a un pH neutro, ¿no? O cuando se lava con algunos jabones, principalmente los jabones de pH alcalino. Ahora la mayoría de jabones suelen ser de pH neutro, e incluso hay jabones de pH ácido que se sugieren para el lavado vaginal, para el lavado genital externo, no vaginal, genital externo, ¿no? Y lo refieren después de la actividad sexual. ¿Por qué? Porque el semen tiene un pH neutro. Entonces, actúa como si fuera un test de Wi-Fi. Tanto el jabón, la menstruación, el coito actúan
como un test de whiff y hacen que ese mal olor que tenía por la presencia de Gardnerella vaginalis se exacerbe, ¿no? Entonces ella dice, más me lavo, más apesto, ¿no? Entonces, ojo con este dato, que es importantísimo. ¿Qué encontramos en el examen? En el examen podemos encontrar un flujo homogéneo, lechoso o grisáceo, a veces tiene un ligero olor a pescado, pero si le hacemos el test de amina o el test de KOH o el test de whiff, entonces el olor se exacerba y se vuelve totalmente fétido, espantoso realmente. El pH mayor de 4.5, generalmente hasta 5.5, estoy en clase, entre 4.5 y 5.5. Al microscopio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las células clave, que son la presencia de estos bacillus que se acercan, que rodean el citoplasma de las células, y dentro de las complicaciones que encontramos, que se puede asociar a EPI, principalmente luego de procedimientos, por ejemplo, procedimientos intrauterinos. Por ejemplo, si hacemos una biopsia endometrial, o si hacemos una histerosalpingografía, o una histeroscopía, o una paciente que le hemos colocado un DIU, o le hemos hecho un legrado, o le hemos hecho un AMEO, incluso por cesárea, ¿no? Entonces, estoy en clase. Entonces, y otra de las complicaciones que pueden presentarse en una gestante, por ejemplo, es favorecer la rotura prematura de membranas, el parto pretérmino, recién nacido de bajo peso, la coriomionitis, endometritis puerperal y las infecciones post-cesárea, ¿no? Entonces vean cómo el cuadro clínico a veces lo vamos a detectar asociados a sus complicaciones, ¿no? Dos tablas que les quiero pasar, los criterios de Hansel. Vean, estos son criterios para diagnosticar vaginosis bacteriana, ¿no? Encontramos un pH alterado, más de 4.5, generalmente hasta 5.5, una secreción lechosa homogénea y adherente a la vagina, y el test de whiff positivo. Estos tres datos son clínicos, lo hacemos durante la consulta médica. Pero, ayudado de la citología, podemos encontrar las células clave en un más del 20% del examen en fresco. Este es un diagnóstico clínico citológico, 3 criterios clínicos y 1 citológico. Y aquí tenemos otro, para cultura, los criterios de Nugget, que es básicamente microbiológico, ¿no? Según la proporción del lactobacillus, cocobacillus gran variables, bacilos curvados gran negativos, le damos una puntuación y podemos ver si se trata de una flora vaginal alterada o hay una vaginosis bacteriana. Por cultura. ¿Qué pasa con la vaginosis bacteriana? Tratamiento. Podemos dar tratamiento tópico y sistémico. El tratamiento tópico corto, recuerden, preferimos los tratamientos cortos, puede ser específicamente clindamicina en óvulos vaginales de 100 miligramos vía vaginal durante 3 a 6 días. En las pacientes que es primer episodio, que no están embarazadas, se prefieren tratamientos cortos de 3 días. Pero recuerden que en la gestante está inmunosuprimida y se ha visto que hay una mayor adherencia del patógeno a la mucosa vaginal. Entonces, en la gestante preferimos los tratamientos largos de 6 días, ¿no? También puede ser en clindamicina crema vaginal al 2%, una cánula que contiene 5 gramos, vía vaginal durante 7 días. O podemos ponerle metronidazol en gel, en cánula, o metronidazol en tabletas vaginales. O metronidazol o tinidazol en tabletas vaginales, ¿no? En el tratamiento sistémico vamos a preferir el tinidazol vía oral 2 gramos en dosis única. Podemos dar tinidazol 2 gramos por 2 días, sobre todo para los pacientes recurrentes, o tinidazol 1 gramo al día durante 5 días, ¿no? Se ha visto que pacientes que tienen vaginosis bacterianas recurrentes, mientras más largo sea el tratamiento, es decir, mayor número de días, hay mayor porcentaje de curación y menos recidivas, ¿no? También puede darse por vía oral. Otra alternativa es clindamicina de 300 miligramos cápsulas vía oral cada 12 horas por 7 días. O el metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. En el manejo sindrómico vamos a preferir los tratamientos cortos, entonces lo que se recomienda es tinidazol o metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única. Cuando comparamos tinidazol y metronidazol, vean ustedes que los dos lo mencionamos, tanto vía vaginal como vía sistémica, ¿no? Vean, el tinidazol, los dos son primos hermanos, pero el tinidazol tiene la gran ventaja de que tiene mayor vida media, mayor concentración sérica, a un porcentaje igual de curación. Pero principalmente, lo más importante es que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Principalmente gastrointestinales, les da náuseas, a veces vómitos a la paciente.
Con el metronidazol, estas molestias digestivas llegan a un 41%, en tanto que con el tinidazol a un 6%, ¿no? Por lo tanto, es mejor tolerado y por lo tanto es preferido para los casos graves, recurrentes, en donde tenemos que darle tratamientos largos. Ahora, dos patologías más para mencionarles cuando encontramos nosotros que además de vaginitis, al poner el espéculo vemos que hay flujo vaginal, hay cervicorrea. Entonces ese flujo vaginal purulento que proviene de canal cervical se asocia principalmente a dos gérmenes que han ingresado por vía canalicular ascendente, se esconden en las criptas endocervicales y suben al endometrio, a la cavidad uterina, a las trompas y a los ovarios, y son responsables de la EPI. Tenemos al gonococo y a la clamidia trachomatis, ¿no? Uno es un diplococo intraleucocitario que se incuba en 2 a 7 días. El cuadro clínico generalmente asintomático, pero a nivel de cuello lo vemos con un flujo purulento. A veces produce una cervicitis con un sangrado vaginal básicamente cervical, ¿no? Y puede haber despareunia y lo más importante, puede haber EPI. En cuanto a la clamidia, es una bacteria típica, ¿no? Se incuba de 1 a 3 semanas, es generalmente asintomático y lo sospechamos más cuando encontramos una EPI o encontramos cervicorrea. A veces es la pareja que dice que tiene una secreción cremosa que le produce ardor al orinar e indirectamente hacemos el diagnóstico de la mujer. Dos patologías adicionales, rapidito, que es la vulvovaginitis atrófica, que generalmente se asocia al hipoestrogenismo. Vean ustedes, ven aquí a la izquierda un tejido de una mujer en etapa reproductiva, donde la presencia de estrógenos hace que esta capa del epitelio poliestratificado esté grueso, lo que lo hace resistente a los gérmenes. En tanto, en la paciente postmenopáusica con hipoestrogenismo se produce una atrofia vaginal y hay un marcado adelgazamiento de este epitelio. Ese adelgazamiento hace que tenga resequedad en la mujer, que haya un punteado rojizo, que haya una palidez del tejido, es un tejido muy adelgazado, friable, a veces hay un flujo sanguinolento, sobre todo poscoital, hay dispareunia, hay coitalgia, y el pH se pierde. Les dije que entre un pH de 6 y 7.5 debido a la deficiencia estrogénica, ¿no? También pacientes pueden acudir por esta sintomatología. Y el otro caso son las vaginitis alérgicas, que a veces no son tan infrecuentes, ¿ah? Aquí hay una reacción inflamatoria vaginal, hay un enrojecimiento y tumefacción, pero hacemos el cultivo y no hay ni un solo germen. Generalmente el exudado es un flujo claro, a veces casi transparente e inodoro, no tiene olor, ¿no? Y se produce por diferentes alergenos, principalmente el látex del preservativo. En algunas pacientes el semen, o el uso de la copa, capuchón, diafragma, ¿no? Y el tratamiento, o por algunos óvulos vaginales. Algunas pacientes hacen reacción alérgica a algunos de los componentes de los óvulos que le damos, y después se puso un óvulo y se le hinchó, se le inflamó toda la vulva, y no lo toleraba. Aquí hay un esquema, por ejemplo, de una vaginitis alérgica inducida al semen de su pareja, ¿no? Vean, aquí cuando no hubo contacto, a los 5 minutos del contacto y a los 15 minutos del contacto, cómo el tejido empieza a enrojecerse, ¿no? Entonces son vulvovaginitis irritativas o alérgicas, que también hay que indagar por qué. Vean, dentro de los agentes pueden estar productos de aseo e higiene, hay que preguntarles si es que cambiaron de marca de tampones, de marca de protectores, si es que cambiaron de jabón, de espermicida, ¿no? Productos con los que se asea o con los que lava la ropa interior. Y el penúltimo punto antes de terminar, el manejo sindrómico. Vean ustedes, les dije que los agentes más comunes para la vaginitis son Gardnerella, Cándida y Trichomonas en ese orden. Pero que podemos encontrar una cervicitis o una endocervicitis asociada, evidenciada por la cervicorrea, asociada a Neisseria y a Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo va a ser el manejo sindrómico en base a esto. Pero recuerden que todo manejo sindrómico siempre se acompaña en la consejería de las 4C. Una consejería adecuada, favorecer el cumplimiento, por eso nos ayudan los tratamientos cortos y ultracortos, pero el cumplimiento no solo de la pareja, sino también de los contactos. Muchas veces en la paciente tenemos que darle tratamiento largo, a veces no siempre se puede dar el corto, pero a los contactos hay que darle siempre tratamiento corto, porque nunca van a cumplir los largos, porque dicen que ellos no tienen sintomatología. Pero si no cortamos el círculo vicioso, entonces no vamos a lograr el objetivo. El cumplimiento de la paciente con tratamiento corto o largo, según amerite, y el tratamiento de los contactos con tratamientos cortos o ultracortos. El control para ver que la paciente haya remitido su sintomatología
y sugerir el uso de condones que reduce la frecuencia de las infecciones vaginales. ¿Cuál es el manejo sindrómico? Vean, la evaluación del flujo vaginal. Si estamos en una posta, esto está diseñado incluso para que en una posta, en un centro médico pequeño, hasta el sanitario pueda hacer el diagnóstico y el manejo. Vean ustedes, si no hay espéculo para poder examinar a la paciente, se sospecha que el flujo vaginal sea por tricomona o vaginosis, por lo tanto vamos a dar tratamiento para esos dos agentes. Pero si además dice que tiene mucha picazón, entonces vamos a pensar que también está incluida la cándida y le daremos tratamiento para los tres, cándida, tricomona y vaginosis. Si tenemos espéculo, entonces le hacemos una especuloscopía, entonces vamos a ver si es un flujo espumoso, con burbujas y con cervix en fresa, o hay un flujo plomizo, con mal olor y con test de Wiss positivo, le daremos tratamiento para ellos. Y si es que además tiene picazón o además encontramos flujo grumoso, ojo que pueden haber vulvovaginitis mixtas, entonces le daremos tratamiento para tricomona, Gardnerella y cándida. Pero como tenemos espéculos y además vemos que hay cervicorrea, daremos también tratamiento para gonococo y clamidia. Si contamos en nuestro centro de salud con laboratorio y microscopía, entonces podemos determinar cuál es el germen, hacemos un examen en fresco o pedimos un cultivo de secreción vaginal y daremos el tratamiento específico según lo que encontremos. Manejo sindrómico. Para tricomonas y o Gardnerella vaginalis, metronidazol, tableta de 500 miligramos, 2 gramos vía oral en dosis única. O sea, 4 tabletas juntas en dosis única. Puede usarse metronidazol o tinidazol, que es mejor tolerado. Cualquiera de los dos. El esquema del MINSA dice metronidazol y hay en todos los centros de salud, para que se pueda recetar con facilidad. Una indicación importante, es mejor indicarle en la cena, en la noche. ¿Por qué? Porque suele producir un poquito de náuseas. Si las náuseas le vendrán mientras duerme, entonces en la mañana siguiente ya no tendrá tanto malestar. Otro factor importante, no debe ingerir licor un día antes y un par de días después. ¿Por qué? Porque da reacción de antabús, da unas náuseas y unos vómitos intensos. ¿Ya? Tratamiento para cándida albicans, el tratamiento ultracorto, clotrimazol de 500 miligramos vía vaginal en dosis única, o fluconazol de 150 miligramos si es que no tiene actividad sexual. Gonococo y clamidia, ciprofloxacino de 500 miligramos, dosis única para lo que es gonococo, y acitromicina de 500 miligramos, se da 1 gramo, 2 tabletas de 500, vía oral, dosis única. Y con esto hemos tratado tricomona y Gardnerella, cándida, y si vimos cervicorrea, gonococo y clamidia. Pero ¿qué pasa si mi paciente es una gestante? Aunque esto lo van a ver después en obstetricia, simplemente para remarcar. Si sospechamos tricomona y Gardnerella, en cualquier trimestre el esquema debería ser igual a la no gestante. Pero de preferencia evitamos el metronidazol en el primer trimestre, ¿ok? Lo preferimos evitar. MINSA dice que no hay ningún problema utilizar el mismo esquema en la no gestante, pero de preferencia evitar el metronidazol en el primer trimestre. Entonces sería 2 gramos vía oral, dosis única, ¿no? En la cándida albicans, el clotrimazol de 500 miligramos vía oral en cualquier trimestre del embarazo sin ningún problema. Y aquí sí cambia el tratamiento, en gonococo y clamidia. No le podemos dar ciprofloxacino porque es una quinolona fluorada contraindicado en el embarazo porque actúa en el cartílago de crecimiento. Entonces le daremos ceftriaxona de 250 miligramos en una ampolla inyectable, una dosis única, para el gonococo. Y para la clamidia, acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, sin ningún problema. Bueno, para concluir, espero no demorarme mucho, vean ustedes, este es un cuadro diferencial del flujo normal y las 3 principales patologías que hemos visto. Es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? En el flujo vaginal, asintomático, flujo claro, blanquecino, que no huele a nada, que no produce ningún malestar, el pH normal de la vagina 3.8 a 4.2, test de Wiss negativo, y lo que encontramos en el examen en fresco son los microbios buenos, los lactobacillus acidophilus. En la cándida albicans lo más llamativo es el prurito, el disconfort, el flujo grueso, ¿no? Eso es lo que más molesta a la paciente, ¿no? Lo corroboramos, tiene marcada inflamación, desde Wiss negativo, podemos encontrar en un examen en fresco las pseudohifas. En la tricomona, igual que la vaginosis, suelen ser asintomáticos la mayoría. Pero lo típico de la tricomona es el flujo espumoso, amarillo verdoso, a veces maloliente. Y el cuello en fresa, ¿no? Flujo espumoso, cuello en fresa y un pH mayor de 4.5. ¿No? El test de Wiss puede ser positivo, como les dije, y en el examen en fresco encontramos al protozoo flagelado muy móvil.
En la vaginosis bacteriana, lo llamativo es el flujo con mal olor, puede haber prurito, el flujo no tiene mayor característica salvo el olor, que cuando le hacemos el test de Whiff es francamente positivo, ¿no? Y en el examen en fresco, las células clave en más del 20% de las células halladas. Vean ustedes, como mucho se maneja como síndrome de flujo vaginal, vean ustedes que la terapéutica moderna tiene combinaciones ya específicas para los flujos vaginales, que la mayoría de flujos vaginales remite con esta combinación, en donde hay el componente del miconazol, que es específicamente para la cándida, ¿no? Es un antimicótico, y tenemos la combinación del tinidazol, primo hermano del metronidazol, específicamente para Gardnerella y para tricomoniasis. Entonces, con estos óvulos de combinación miconazol-tinidazol, antes la más común era utilizada la nistatina como antimicótico, con el metronidazol para la tricomona y la Gardnerella, ¿no? El más moderno actualmente es la combinación de miconazol con tinidazol, que viene en cajas de 7 a 10 óvulos, ¿no? Entonces ya vean, hasta la farmacopeia está diseñada para que de una sola podamos cortar los flujos vaginales más comunes, siempre y cuando sean cuadros aislados, no recurrentes. Ahí debemos utilizar combinación de terapéuticas. Y como última diapositiva, medidas de prevención. ¿Qué debemos enseñarle a todas nuestras pacientes que vienen con flujo vaginal? Uno, a mantener una higiene íntima adecuada. Indicarle que la zona genital sí debe asearse, sobre todo porque es una zona muy fácil de contaminar por la gran proximidad que hay con la zona perianal, en donde eliminamos toneladas de gérmenes. Entonces el lavado debe ser con agua. Debe usar jabón, porque el jabón es el único que va a eliminar los gérmenes. Y no solamente debe lavarse con agua y jabón, sino debe además secarse. Muy pocos se lavan. Muchos se lavan con agua, pocos con jabón, pero nadie se seca. Entonces es importante acostumbrarse a tener una adecuada higiene femenina, mínimo 2 veces al día, al levantarse y al acostarse. Y sobre todo luego de defecar, ¿no? Siempre después de hacer el bros. Es importante recomendarles que la limpieza de la zona genital tiene que ser hacia atrás. Empieza adelante en la zona vulvar y va hacia atrás, a la zona anal, nunca al revés. Indicarle el cambio frecuente de ropa interior, de toallas higiénicas y de tampones vaginales para evitar la reproducción de gérmenes. Preferir la ropa interior de algodón, no es indispensable. Recuerden que muchas de las ropas interiores vienen con un sobreagregado de algodón. El aseo genital precoital, esto es importante favorecerlo, porque si no, durante la actividad sexual o durante el juego precoital, el varón puede rozar la zona perineal o perianal y simplemente sirve como un vector para trasladar los gérmenes hacia vagina, ¿no? Estimular la conservación de la microbiota vaginal luego de uso prolongado de antibióticos. Existen unos componentes en cápsulas vaginales que son Tropivag es la marca, pero realmente son lactobacillus, que vienen en cápsulas, lactobacillus vaginales, que vienen, son lactobacillus que se colocan en cápsulas para recuperar o mejorar la flora vaginal, sobre todo cuando ha habido uso prolongado de antibióticos, o cuando de repente en el frotis o en el cultivo de secreción vaginal nos dice que hay escasa cantidad de lactobacillus, ¿no? Recuerden que la reducción de los lactobacillus favorece que los otros gérmenes puedan desarrollar, ¿no? Y recordemos que cuando hay recurrencia, el tratamiento de pareja es indispensable en estos casos, ¿no? Bueno, esto es todo lo que yo les traía. Ahora sí, por favor, las preguntas, que son lo que me va a nutrir a mí para mejorar las clases cada vez que tengamos que tratar este tema. Gracias.